What's your last name again? Hidalgo, César Hidalgo. It's Cesar Hidalgo, right? He part of my family's church that's out here in Georgia, and powerful brother. He comes to the barbershop and get a cut, and to hear his testimony, I was like, man, I have to bring you on here, because what God did in his life is through our testimonies that delivers other people. Yes. So without further ado, he's gonna be speaking in Spanish and sometimes English, Yes. and el español mío un poquito trujado, so I ain't gonna do too much Spanish, but let's hear it. ¿Cómo estás? ¿Cómo te estás? Estamos bien, gracias a Dios. Primeramente un saludo, ¿verdad? A cada hermano y hermana que nos va a estar, ¿verdad?, recibiendo este mensaje, ya sea esta noche o el día que se suba. Nada, sabemos que la intención de esto es, como siempre, para lo que vivimos, glorificar el nombre de Jesús y que el mundo entienda que la mano de Dios no se ha cortado, ¿sabes? There's a lot of people think that, oh, miracle was from the Bible time. No. Miracles are today. Yes. Yeah. I'm a testimony of that. You are a testimony of that. Yeah. So that's the purpose of here. But before we start, what church you go to? Pastor Edwin's church. What's the name? Es de las Asambleas de Dios. La iglesia se llama Centro de Adoración Familiar. Okay. Que pastorea el pastor Edwin y la pastora Aida, a la cual le damos un saludo y bendiciones de parte del Señor, él y su amada familia, de la que tú eres parte. Okay. Yeah. Church I'm part of, Yes. But vamos a ir para atrás un poquito. Okay. ¿Tú naciste en Puerto Rico? Sí, yo soy nacido y criado en Puerto Rico. Dile a nosotros un poquito la historia tuya cuando tú naciste Okay. Nada, yo nací en el pueblo de Santurce, Puerto Rico, pero soy nacido, bueno, desde que nací en Santurce en el hospital, pero fui a vivir a Bayamón, soy del pueblo de Bayamón, Puerto Rico. Yo creí, te voy a empezar a contar un poco la historia de mi vida. Yo crecí en un hogar pues común, como todo hogar puertorriqueño, un hogar de mucho amor, de mucho, ¿verdad? No sé, fiestas, y pues, un hogar muy alegre. Mi papá en paz descanse y mi mamá ya fallecieron, quedan mis hermanos, mi hermano Emilio, Dios te bendiga cuando veas esto. Cuál era persevera con nosotros, tú lo conoces, Emilio, mi hermano, y a Marcos el menor que vive en Puerto Rico. Y crecimos en un hogar de tres hermanos, y mi papá y mi mamá, como te dije, un hogar de mucho amor, pero era un hogar que nos enseñaron un poco de palabra, lo que ellos sabían, pero no de esta palabra. Si no fuimos criados en el catolicismo, no es por tirar, porque esto no es cuestión de religión, estamos predicando un Cristo vivo, pero me enseñaron creciendo las costumbres del catolicismo, que era imágenes, crucifijos, ritos religiosos. Crucifix. Yes, like rites, like, it wasn't like, no, I never heard the word Jesus Christ while I was growing up, you know what I mean? Yeah. So I know about the Lord, but I know more about saints than Maria, San Lázaro, all those. The saints that Catholic churches. Yes, more like than that. Jesus. So Yeah. Y crecí en ese hogar. Te digo que fue un hogar, ¿verdad?, de clase media. Mi papá fue abogado, mi mamá fue profesora universitaria y maestra en Puerto Rico. Te digo esto para sentar la base que yo no, pues por la misericordia de Dios, no fui aunque gran parte, la mayoría de parte de mi testimonio se desarrolla en los caseríos en Puerto Rico y en las barriadas. Pero yo no era, criado en ese ambiente, Yo fui criado en una familia normal de gente trabajadora y de gente de campo en Puerto Rico, gente humilde, gente luchadora, gente buena, noble, pero que no tenían conocimiento de Dios en su vida. Y así fue mi crianza, para darte más o menos una base. Pero fue una crianza, como te dije, sin Dios. Dios estaba no excluido totalmente, pero... Yeah. So, you being in Puerto Rico, yes, and being raised in a good family. So from what I'm hearing, he was raised in a good family, yes, and not only that he came from a good family, they just didn't have Christ in their heart. They don't know about
the word Jesus as much as he does today. But yo quiero saber un poquito más como how did you got introduced the lifestyle as a teenager? Right. Pues cuando yo crecía, pues como te dije, mi papá era abogado, he was a lawyer en Puerto Rico, and you know, we were, you know, middle class, high middle class guys, Yeah. thanks to the Lord. Y él nos puso en colegio cristiano. Okay. Even though he don't believe in God, because my father never believed in God. My mother did, but he didn't, until he was sick with cancer. Then the Lord saved him, you know, and he made God. It's a beautiful story, but that's his story. He's not with us. Yeah. En paz descanse. Pero entonces nos puso en iglesia. I'm just going to say to you people that I'm sorry, my English is not that good, so maybe I misspell one word or another, but you know, I'm from Puerto Rico, so I'm sorry about that. Yeah. So I try to, you know, mix it, but excuse my English. I'm Spanish. No, está bien, hablamos Spanish. Okay, Spanish. We do Yeah, it in estamos Spanish. bien. So yo fui a iglesia, perdón, a escuela, como te dije, cristiana, Academia Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Era una escuela que había porque mi papá, pues, gracias a Dios podía pagarla, y las escuelas públicas en Puerto Rico eran, bro, it's another story en Puerto Rico. Y a través de esa escuela conocimos a unos muchachos que sus papás eran narcotraficantes en Puerto Rico, y hicimos amistad con ellos. Y ellos son de un residencial público en Puerto Rico, el residencial Virgilio Dávila de Bayamón, Puerto Rico. Y ahí entró ese fue nuestro pase al caserío, a la barriada, al bajo mundo. ¿Sabes? Era algo que con nosotros nos crecimos, pues como te dije, nosotros vivíamos en una urbanización, nosotros vivíamos, Yeah. ¿sabes? En una familia trabajadora, pero ahí entonces conocimos para que tú veas, en una escuela cristiana. Yeah. Wow. It's crazy what? Yeah, that's crazy. That Yeah. was a gate to go to the Yeah. caserío in Puerto Rico, to the hood, to all the craziness that you about to hear. So have discernment when you're in church and go to them places. Know that the enemy is also in the It's church too. everywhere. That's everywhere. There's nowhere to hide. Yeah. So, así empezamos, y empezamos pues, a narcotraficar. Vamos a empezar, no, perdóname, no quiero saltar etapas. Después en ese proceso, un amigo en la escuela, cuando yo estaba como en escuela intermedia, maybe 7th grade, I smoked my first joint. Yeah. Yeah, wow. It was a weird experience. I said, wow, what is this and that? And so I stick with the weed for a few years maybe. And then when I go like to 10th grade, para el 10º grado, there's another compañero de clase. Yeah. He introduced me to coke. Oh. So I made mi primer pase de perico. In the 10th grade. Sí, como en el grado número 10. Wow. Ya para ese tiempo yo le robaba los cigarrillos a mi mamá, y mi mamá fumaba. Y yo le robaba los cigarrillos. Mi papá era alcohólico. Mi mamá no tomaba, bueno, se tomaba un traguito, pero no era alcohólica. Mi papá era alcohólico, sí, que quiero decir que aunque crecí en una familia de mucho amor, y, ¿verdad? Y de gente trabajadora, pero era disfuncional, tú sabes. Yeah. Había problemas de alcoholismo, ¿sabes? Yo no tengo un recuerdo de mi juventud, y es triste decirlo, pero es una realidad, y cuando yo testifico de la grandeza que Dios ha hecho en mi vida y en mi casa, yo no puedo mentir, ¿sabes? Porque yo estoy ante la presencia de Dios, no tan solo aquí mientras estoy testificando, en mi diario vivir. Yo sé que yo estoy ante la presencia de Dios en todo momento. Sí que tengo que decir que, pues, aunque fue una buena familia, pues mi papá era alcohólico, yo no tengo un recuerdo de mi infancia, Juan, que no haya estado involucrado en el alcohol. Right. Mi papá siempre fue alcohólico, siempre, cualquier fiesta, New Year Eve, Christmas Eve, Reyes en Puerto Rico que se celebra, you name it. Every holiday was a holiday to drink. Yeah, if it was a drinking holiday, we come from a big family, because my mother, she used to have 12 brothers. Oh. So just imagine. Yeah. Brother, cousins. It was a big family in Morovi, Puerto Rico, and we go all weekends to Morovi, and that was a drinking party for them and a crazy time for us, the little primo. Yeah.
Y así fue creciendo, ya había conocido la marihuana, había conocido la cocaína, como te dije. Llegué a esta residencia del público en Virgilio Dávila, en Bayamón. Nos asociamos, ¿verdad?, con unas personas que, ¿verdad?, que no eran malas personas, pero no habían tenido las oportunidades que yo había tenido tal vez creciendo. Yeah. Y como te dije, sus papás, sus tíos, toda su familia estaban involucrados en narcotráfico en Bayamón y en Puerto Rico. Eran de los narcotraficantes más grandes que han habido y que habían para aquel tiempo en la isla de Puerto Rico y en Bayamón específicamente. Que me voy a reservar los nombres de ellos, ¿verdad? Porque no vienen al caso. Para que sepas, todos esos muchachos que te estoy hablando, que nosotros éramos como hermanos, porque crecimos juntos. Casi todos están muertos, pero quedan unos cuantos que están en la federal en Coleman, Orlando, están haciendo vida. They're doing live, two live. No. So the one that get us to Virgilio, he's doing two live en Puerto Rico. Si algún momento él viera este mensaje, Dios te bendiga, tú sabes quién eres. Y así conocimos, empezamos traqueteando, como quien dice, con la cocaína. Empezamos vendiendo fives. En Puerto Rico se venden cinquitos de perico. Sí. Y cinquitos empezamos que él le cogió a su tía. Así empezó la organización y te voy a llevar, fue una de las organizaciones más grandes para el año de los 80 y 90 en Puerto Rico. Y no estoy diciendo esto para jactarme de eso, pero eso es una vida pasada, la cual testifico ahora para las grandezas de Jesús. Pero comenzó su tía, que también era narcotraficante, que ahora es ella una sierva de Dios. Dios te bendiga, Selenia, si algún día ves este mensaje o este podcast, la gloria sea del Señor, tú conoces de este testimonio. Ella le fió, ahora ella es una sierva de Dios, ella sirvió tiempo en la prisión federal, pero conoció a Dios en la cárcel y salió, y ahora es una sierva de Dios en Puerto Rico. Si por algún acaso ella ya ve, le estoy mandando saludos. Ella se llama Selenia, vamos a dejarlo ahí, no voy a decir el apellido, pero ella sabe quién es. Sí. Ella le fió 1 gramo de perico a su sobrino. Le fió, no sé cómo se dice en inglés, Chihuahua, Yeah, he often like gave her. Yeah, a gram. Yeah. So he started with a scale. We went to the smoke shop in Puerto Rico and we buy like 100 little bags and we start selling by 5, doing 5, and we start 5. But that time in Puerto Rico, you can buy a gram for $50, 50. So he made like 200 out of the 5, and here we go, right? Así estuvimos como en 3 años. Digo, fue creciendo poco a poco, pero ya como para los 5 años, y ¿verdad? No me orgullece esto, pero ya como en 5 años ya teníamos todo el control del área de Bayamón. Siguió pasando el tiempo, ya como a los 7 años controlamos la isla de Puerto Rico, desde Bayamón hasta Arecibo. Toda la costa norte de Puerto Rico fue controlada por nosotros. Y en esa, pues en Puerto Rico es muy diferente aquí en Estados Unidos, aunque aquí también se ve, pero no es como en Puerto Rico. Según tú vas creciendo, tienes que entonces entrar en guerras que se llaman, porque el que está vendiendo en el otro pueblo, pues no quiere que tú vayas para allá porque le vas a quitar sus clientes y no, vamos a matarnos. Pues allá entonces empezamos a comprar rifles, ametralladoras, pistolas, granadas. Y empezó una guerra, ¿sabes? Sin darnos cuenta, yo pasé de ser un muchacho de urbanización, de estudiar en colegio, que su papá era abogado y su mamá era maestra, a estar guerreando por controles de puntos en el bajo mundo en Puerto Rico. Te estoy hablando, Juan, que esto fue en cuestión de 5 años que mi vida cambió así. Y todo porque mi papá, tratando de guardarnos del public school, Yeah. nos puso en un colegio privado. Yeah, because él estaba mirando, like he was like, you know, I maybe don't believe in God, but I know that I can put them around good people so they won't stir up to the streets and be caught up in that life. But it was the opposite. It was a trick by the devil, bro. Y empezamos a guerrear, nada, hubo mucha gente que murieron. Mucha gente que murieron en estas guerras, murieron de ambos bandos, ¿verdad? Porque es algo... Éramos niños, mano, te estoy hablando que nosotros tenemos 15, 17 años y andábamos con rifles, R15, AK-47, con peine de 90 balas. Vamos un poquito atrás, porque I noticed that en la isla de Puerto Rico la gente
crece más mayor que aquí en Estados Unidos. Okay. Es más diferente. Sí. Over there, porque tú sabes, there's a lot of places Grow up down here quick. that's bad, but in Puerto Rico, Oh, that's they get introduced to sex and drugs. Very young There's age, very right? young age. Yes. And why you think is that? Because that's the culture. Okay. If you can call it, that's evil. That's what it is in reality. But culture, because the Puerto Rico people, they're happy people. You know, they like to enjoy life, so they say. Mhm. and from the young age, like I told you, you are around alcohol, because your uncle smoke weed, the other uncles know coke, and you know, then they share with their cousin or with their niece and nephews. They don't care, bro. They think And they do it in front of them. yeah, Yeah. it's a little island. It's 100 by 35. You know, it's 2 million, 3 million people, 3.5 by the time I was growing up. Now it's a little bit more, maybe. But you know, and everybody know each other, and you know, women in Puerto Rico are like, you know, women everywhere, since we are the men. But it was crazy, bro. It was real quick, bro. In Puerto Rico, you gotta grow, man. If you don't grow, bro, they're gonna eat you alive. Yeah. That's the way it is, bro. The island is gonna eat you alive, bro. Unless you on another path to do good thing Yeah. and you can survive, maybe. So, your addiction started in Puerto Rico, but did it stay there? No. Déjame seguir. Okay. Cuando empezamos la guerra, empezó pues como te dije, la organización a crecer, pues yo ya había conocido la cocaína. Entonces cuando estabas en guerra y cuando estabas tú sabes que tenías que estar todo el tiempo alerta, porque si tú te montabas en el carro para salir del caserío, para ir al mall a comprarte unos tenis o ir al restaurante a comer algo, a lo que fuera, saliendo te cogían y te metían 90 balas para el carro con un rifle y tú tenías que estar siempre alerta. Entonces ahí empecé a consumir más y más cocaína. Perdón, excuse me. Y así poco a poco fui convirtiendo en un adicto, primeramente a la cocaína. Y según fui creciendo en la adicción mía a cocaína, pues a la misma vez mi hermano y el otro hermano, como nosotros decíamos que éramos primos, pero en realidad no éramos primos, pero voy a decirle primo, pues no voy a decir nombre. Mi hermano y mi primo, pues ellos estaban en el negocio de verdad, ellos no tenían vicio. El único que tenía vicio era yo. ¿Sabes? Pues ellos empezaron como que mi hermano tú sabes, entonces me usaban para, ¿sabes? Como que este es el loquito, me dejaron como que este es el loquito. Okay. Pero ellos eran como que las cabezas y entonces fueron dándome roles, pero fuera directamente de lo más grande, tú sabes. Ellos se encargaban de conseguir los kilos y te digo que la organización creció a tal nivel y te voy a decir esto y vuelvo y te digo, esto es para la gloria del Señor. Aquí no estamos tratando de saltar quién yo fui en mi pasado, el Señor reprende esa etapa de mi vida. A nivel de que se hicieron negociaciones directas con Escobar Gaviria en Colombia. ¿Sabes? Bajábamos vagones de Sealand, el Sealand de 54 pies, llenos de libras de marihuana, 800, 1000 kilos de perico, 300 kilos de heroína, 10.000, 5.000 libras de marihuana. ¿Sabes? Mi hermano y mi primo iban allá a Colombia, hacían negociaciones y ellos mandaban todo eso por barco para Puerto Rico. ¿Sabes? Fue una organización, lo que quiero decir por esto, que fue una organización bien grande. Y así seguimos. ¿Qué pasa? Mi hermano y mi primo darse cuenta como que yo estaba bien a lo loco, pues porque yo empecé hasta a robarle a ellos mismos, tú sabes, para mantener mi adicción. Porque ya lo que estaba ganando, tú sabes, me lo estaba metiendo, pero como estábamos en guerra, tenía que, todo lo que ganaba lo consumía, pero necesitaba más porque ya yo había días que pasaba 3, 4 días despierto sin dormir, hueliendo y hueliendo y hueliendo y hueliendo y hueliendo y hueliendo. Y después me quedaba dormido así con una pistola en la escalera en el caserío y además, mira César, y me iba, estaba durmiendo 2 días y me levantaba los 2 días y volvía, estaba una semana metiéndome, tú sabes, ya me había descontrolado con la adicción a la cocaína. Y ellos pues como que siguieron, tú sabes, como que está bien a lo loco y solamente yo iba cuando íbamos a cazar gente, como decimos en Puerto Rico, o cuando se metían para el caserío a tirotearnos, pues yo salía, tú sabes.
Pues entonces, ¿qué pasa? Una cosa me lleva a la otra, entonces, como ya estoy ganando dinero del narcotráfico, pero no me da para mantener, pues entonces me fui a asaltar también. Asaltar bancos, asaltar restaurantes, Burger King, McDonald's, you name it. Yo los asalté todos en Puerto Rico. Liquor store, farmacia, tú sabes. Wow. Entonces, para aquel tiempo no habían cámaras, para aquel tiempo, Yeah, tú sabes. yeah. Era que tú, fíjate, tú te ponías una gorra así como la que tú tienes y te ibas. Y mi adicción siguió creciendo. Y según mi adicción seguía creciendo también la organización. Al punto de que en una de estas vueltas, pues vamos a hacer un revolú. Entonces, y se mueren unas personas, y entre esas personas que se mueren, se murió uno de los que andaba conmigo. Y me captura la policía, me arrestan y me sentencian a 34 años de cárcel. Entonces, cuando me sentencian a 34 años de cárcel, pues claro está, ya llego a la cárcel, ya pues la vida ha cambiado, la organización seguía creciendo. Mi hermano y mi primo me visitaban, me llevaban drogas en Puerto Rico a las cárceles. Yo era un kingpin en las cárceles en Puerto Rico porque yo tenía mi familia que eran, ¿sabes? Yeah. Olvídese, yo vivía, ellos iban y me llevaban y tiraban gramos, onzas de marihuana y heroína, porque en la cárcel se consume mucha droga en Puerto Rico. Y yo vendía y me metía también a la cárcel, tú sabes, y seguí creciendo mi adicción, pero vivía bien en la cárcel, tú sabes, como ellos sabían que pues parte de mi razón de estar allí era por la organización, tú sabes. Sí. Pues siempre me apoyaron, pero me apoyaron no porque fueran mis amigos, porque eran mis hermanos. Estoy hablando de mi hermano menor, ¿sabes? Yeah. Y no Emilio, el menor. Y mi primo, tú sabes porque por lo general cuando uno llega, cuando cae a la cárcel, para que sepan, si alguien escucha esto y todavía está en ese mundo que yo algún día viví, déjame decirte que el momento que llegues a la cárcel, no vas a encontrar los amigos, se van a olvidar de ti. Yo lo viví, ¿sabes? Olvídate de los amigos, olvídate de los panas. Forget about all those brothers that you think you have now. They're all going to go away. Once you get in jail, or you get sick, or whatever happened to you, they're going to walk away. So, y llegué a la cárcel y como te dije, pues seguí con mi vicio, pero entonces en la cárcel en Puerto Rico, los que más se movía era la heroína. Nosotros trabajamos, vendíamos heroína también en la calle, pero a mí nunca me dio como que la curiosidad de probar la heroína. Sí me di un pase igual y heroína, pero... Eso es... heroin, bro. Heroin, yeah. Yes, Yeah. that's opioid. That's, Yeah. bro, that's drugs, that's top of the line. Heroin, that's... Yeah, heroin now is different now. It is different, yeah. Ahora en Puerto Rico hacen hasta anestesia de caballo le echan. Yeah? Yeah, like, I don't know how to say in English. A horse... Tranquilizer. Yeah, painkiller for horses. Yeah. They mix the heroin in Puerto Rico with that now. Wow. It's crazy, man. They don't care who they kill. There's a lot of addicts dying in Puerto Rico. So, para hacerte el cuento largo o corto, pues sabemos que estamos en un tiempo, ¿verdad?, limitado. Después de ser de uno de los narcotraficantes más grandes en Puerto Rico, de los más buscados y de los más sonados, porque mi caso salió en todos los periódicos de Puerto Rico para aquella fecha, porque primero mi papá era abogado, ¿sabes? Que era un abogado bien reconocido, Yeah. ¿sabes? Cogen hijo de abogado por asesinato, y asaltos, y ¿sabes? Me dieron mucha publicidad, tú sabes, y pues llegué con el nombre a la cárcel, pero llegué con tremenda adicción también a la cárcel. Y de la cocaína, pues pasé a la heroína en la cárcel, ¿sabes? Ya me olvidé de la marihuana, fumaba Y todavía. ahora está en otro nivel. Ahora me fui para las grandes ligas de las drogas. Entonces comencé a usar y a traficar dentro de la cárcel de heroína. Pues como te dije, mi familia, mi hermano me llevaba heroína a la cárcel, ¿verdad? Y me llevaba lo que yo pidiera. Y tan es así, hermano, que da triste, y yo tengo que decir porque Dios me lo trae al corazón y tengo que decirlo, porque estamos de la gloriosa maravilla que Dios hace en el hombre y en la mujer.
Aún mi mamá, que era una mujer que era maestra, que nunca en su vida fue una delincuente, que nunca en su vida yo creo que se cogió un ticket de tránsito. Yo la usé para que me metiera heroína en la cárcel. Hasta Wow. eso. Wow. Hasta ahí yo caí. Wow. Porque mi vicio me lo pedía, yo lo necesitaba. Y lindito, mi mamá engañada, porque ella no sabía. Pero cuando ella me lo dio, me dijo, sí, ahí te mandó tu hermano, como quien dice, tú sabes. Y eso como que me dio sentimiento, todavía me acuerdo, por eso el espíritu me lo trae a mi mente para que lo comente a lo bajo que yo caí, arriesgando la libertad de mi mamá, su reputación, ¿sabes? Por yo satisfacer mi craving a la heroína. Y usé a mi mamá, no fueron siempre, pero una o dos ocasiones, pues cuando no había más opciones, cuando no había, porque en Puerto Rico los oficiales penales son los que te meten la droga y las pistolas y celulares a la cárcel. Pero cuando no aparecía o el guardia estaba de day off o de vacaciones, pues mami. Y hasta ahí llegué. ¿Qué pasa? De empezar a oler cocaína y oler heroína, pues empecé a inyectármela. Empecé a inyectarme la heroína y la cocaína en la cárcel, porque en la cárcel es menos la cantidad y no se puede desperdiciar, no es como, tú sabes, estamos privados de la libertad y cuando se acabe tú tienes que estirarla. Y empecé a inyectarme heroína y cuando llevaba como 4 años ya en la cárcel estatal de una sentencia de 32 años que me habían dado, estoy un día en la visita con mi mamá, pero yo veo en las noticias, para no brincar el paso, la semana antes, yo cogía visita los weekends, la semana antes, yo veo en las noticias que los federales, el ATF, el DEA, el FBI, hicieron un operativo en Puerto Rico. ¿Qué es eso? Un operativo es like a, wow. Like a reverse, no. Like they did something wrong? No, the FBI, DEA, the federal government, they do a raid. Oh, okay. Raid, Okay. That's the word, They right? raid, yeah. They Un raid. operativo. Ellos arrestaron una organización criminal, pero cuando yo veo las noticias, es la organización a la que yo pertenecía. Se fue mi hermano, se fue mi primo, se fueron todos. 35 personas se fueron en esa redada federal en Puerto Rico. En esa redada federal nos confiscaron aproximadamente como de 40 a 50 millones de dólares, puestos de gasolina, residencia, carro. ¿Sabes? Te estoy hablando con esto, te estoy diciendo que es una organización grande. Y arrestaron a todos mi hermano, mi primo y a todo el mundo y se los llevaron para la prisión federal en Puerto Rico. Porque recuerda, Puerto Rico es parte de Estados Unidos, y hay FBI, DEA, Marshall, they're all in Puerto Rico. Yeah. It's the same law that are here apply to Puerto Rico. Entonces, se los llevaron a los federales. Entonces, cuando viene mi mamá a visita el sábado, yo dije, diache, mami, se llevaron a los muchachos, se llevaron a Marco es mi hermano menor, Dios te bendiga, Marco. Me dice, sí, se llevaron a tu hermano. Y me dijo, te tengo una noticia mala. Y yo dije, dime, ¿qué pasó? Pues tú también estás en indictment. Y yo dije, que yo estoy en indictment. Si yo llevo 4 años preso, ¿cómo me van a meter a mí en indictment? Me dijo, bueno, tu nombre aparece en indictment. No. Entonces esa misma semana llegó el DEA, Drug Enforcement Administration, FBI, y los marchas a la cárcel y me sacaron de la cárcel estatal y me llevaron para la prisión federal. Y yo no sabía, lo que yo no sabía era que todo ese proceso del arresto federal era un propósito de Dios en mi vida. Es el que me tiene aquí hoy testificando de las maravillas de Cristo. Porque si yo me hubiera quedado en la estatal, después voy a ir. Cuando me llevan, me acusan como gatillero de organización criminal de la que yo pertenecía. Así me pusieron triggerman. Porque como yo llevaba tanto tiempo preso, no me pudieron probar más nada. Y resulta de unos testigos que ellos tenían. Una vez yo había ido de Bayamón a Manatí a hacer un trabajo para matar a un testigo y me estaban acusando de que yo era el gatillero de ellos. So, me acusaron, me sentenciaron a 10 años más. Sabe que se trepó la sentencia a 40 y pico de años, pero me lo dieron concurrente con lo del estatal. Así que yo me quedé en la prisión federal haciendo tiempo. O sea, mi tiempo yo lo hice en Estados Unidos. Aquí en Atlanta, yo estuve en la prisión USP en Atlanta. Yo estuve en USP Kissimmee, eso es en Orlando, en Florida. Yo estuve, bueno, todas las prisiones federales de Estados Unidos de la corrida. Yo estuve en Marion, yo estuve en Pensacola, pasé por allí.
pero prisiones federales, en Orlando, y terminé mi sentencia en FCI Miami con el general Manuel Antonio Noriega. Eso fue, no sé, ¿tú has oído ese nombre? Yeah. El de Panamá. El general de Panamá, Noriega. Yeah. Yo estuve preso con él Wow. en Miami, en FBI Miami. Estuve con el contable de Pablo Escobar Gaviria. El contable estaba haciendo 30 años allí en Miami y lo conocí, muy buenas personas también. Pero ¿qué pasa? Cuando llego a la prisión federal en Puerto Rico, ahí cambia todo. Porque en la prisión federal en Puerto Rico, para aquel tiempo, ahora está destrozada, pero para aquel tiempo le decían el hotel, porque los federales tenían aquello bien limpiecito, era un edit building nuevo, y las reglas eran por ahí, no había droga. ¿Sabes? Ya yo entonces vine del estatal, que estaba viviendo lo mismo, una extensión de la calle en la cárcel. La prisión estatal en Puerto Rico es el punto de la calle, pero sin libertad. No puedes salir y no hay mujeres, es lo único. A menos que no aparezca una guardia penal y se venda, porque también lo vi, ¿sabes? Pero ya ahí me limpio de la droga. Por fin, después de tantos años, cuando llego a la cárcel federal, se limpia mi sistema. Cuando llego a la prisión federal, pues ahí están todos los co-defenders míos, 30 y pico, y ya, te trajeron para atrás, y que si esto, y pues, y nos encontramos un montón de enemigos, con los que nos estaban matando en la calle también estaban presos, y se formaron revoluciones en la cárcel, pero ese no es el punto es que lo más importante de toda esa aventura es que allí en la prisión federal, cuando llegué, me acuerdo como ahora, en el edificio 2A de la prisión federal en Guaynabo, Puerto Rico, conocí a Jesús. Por fin en mi vida escuché el nombre de Jesús. No que tal vez lo hubiera escuchado, pero lo había escuchado tal vez sin significado. Pero ya estaba limpio, ya había vuelto a ser aquel niño, ¿sabes? Porque yo estoy hablando que esto pasaron como 10, 12 años de mi vida que yo no me recuerdo que haya estado algún momento sobrio en mi vida. ¿Sabes? Yo no estaba sober. Sí, I was finally sober, you know? Yeah. Entonces yo vi que venían pastores de la calle en la federal y iban y cantaban coritos, y yo, mira qué chévere eso, ¿verdad? Y iban hermanos presos, tú sabes, iban y visitaban y salían, y un día empecé a preguntar, mire qué es, no, esa es la iglesia, ellos vienen de la calle. Y empecé a asistir a la iglesia, pero todavía no sabía nada, y empezaron a hablarme de Jesús, de su poder transformador, de que Él te perdonaba todo lo que habías hecho. Acuérdate, ya en esta etapa de mi vida yo había cometido infinidad de barbaridades en la calle, tú sabes. Yeah. Eran cosas que yo llevaba en mi conciencia, en mi corazón y en mi mente, que me atormentaba en la noche, me atormentaba a todas horas, ¿sabes? Porque ya yo había hecho cosas que yo jamás en mi vida, o sea, estábamos en guerra, era mi vida o la vida de otras personas, ¿tú me entiendes? Sí. Y pues yo estoy vivo, ¿tú me entiendes? Y había hecho cosas que yo pensaba que yo no tenía perdón, no que me importara el perdón porque yo no sabía nada de Cristo, aunque yo había sido bautizado, ha hecho la primera comunión en la iglesia católica, había sido confirmado en la iglesia católica, pero yo, tú sabes, lo hice porque mi papá decía, vente para el bautismo, vente, para que haga, tú sabes, yo no sabía nada del evangelio ni de la religión. Empiezo a conocer a Jesús, empiezo a congregarme en la cárcel federal, a los hermanos, a los pastores que iban a visitarnos, y empiezo a buena amistad con un compañero que él estaba más adelantado que yo en los caminos del Señor, y él me empezó a explicar más de la Biblia. Después conseguí una Biblia, y empecé a leer en la celda. Cuando me encerraban en la celda, empecé a leer. Dios en su misericordia puso en mi corazón en aquel tiempo, puso sed de conocerlo, de saber más de esa persona que podía perdonar mis pecados. Entonces entendí muchas cosas, perdón, que aquel tiempo yo no sabía, ¿sabes? Del pecado con el que nacemos, ¿sabes? Por el pecado original de Adán y Eva, ¿sabes? Empecé a saber que todos éramos culpables de juicio, cosas, ¿tú sabes? Y yo decía, wow, pues entonces yo no tengo oportunidad, porque aparte del pecado original, todos los que yo he cometido y las barbaridades que yo he hecho, ¿sabes? Yo nunca voy a ser digno de perdón, ¿sabes? Yo pensaba que ni aun Cristo mismo me podía perdonar, y yo te lo digo, Juan, y te lo digo, y estoy testificando de las gloriosas maravillas de Jesús, porque yo le doy un testimonio ahora que lo que Jesús ha hecho en mi vida, la gloria de Cristo, ha sido algo que yo todavía no lo creo, hermano. Yo no creo que esté aquí, tú sabes, pues
I'm supposed to be dead by 17, 18. I'm supposed to be here. And I just turned 54 in December, so I don't know. Congratulations. Thank you, bro. I don't know how, man, it's weird. For me, it's weird. Even talking about that. Yeah. I don't believe what he's done. ¿Cuándo tú saliste de la cárcel? En el año 2008. 2008. Yo caí en el año 90 a la cárcel y salí en el 2006, 18 años, como 20 años en la cárcel. Wow. Sí, Wow. La gloria de Cristo. ¿Qué pasa? Llego a la prisión federal, acepto a Jesús en mi vida, pero acepté a Jesús, pero todavía, como te estoy diciendo, tenía en mi corazón como que esa duda de que, ay, sí, yo te sirvo, yo voy y te canto, aunque estaba en mis primeros pasitos en el Evangelio, tú sabes, en una cárcel que tampoco es que hay culto todos los días, es una vez a la semana, Sí. y a veces se forman peleas entre presos y ese día no entro a la iglesia. Sí. ¿Sabes? Que a veces en un mes tú ves una vez a un culto. Sí. Ay, la cárcel es, bueno, tú sabes, Algo pasó. algo so pasa, no no church today, and all that. ¿Y qué pasó? Pero parece que Dios, Jesús y su Santo Espíritu vieron en mí ese deseo de ser perdonado. Yo necesitaba saber que yo había sido perdonado. No porque me lo hubiera dicho esto, porque sí lo había leído. No porque lo decía el pastor, no porque me lo decía, no. Dios sabía que yo en mi corazón necesitaba que Él me lo dijera. Cosa difícil pedía yo en mi corazón, ¿verdad? Porque, ¿cómo? Yeah. Pensaba yo. Ahí viene un testimonio glorioso de que siempre digo, cada vez que predico, me invitan a llevar mi testimonio. Este testimonio no puede faltar porque es la experiencia más hermosa, de las más hermosas que he vivido con el Señor hasta este momento, porque yo sé que vienen más gloriosas y tal vez un poco más fuertes también, pero de todas ellas me librará el Señor. Y estando un día en la celda mía, en la sección 2A, el edificio 2 de la prisión federal en Guaynabo, Puerto Rico, yo me acuerdo que ese día, quiero pensar bien porque esto es un testimonio y esto para mí es muy, muy sagrado, esto es santo. Estábamos ayunando. Ese muchacho que me presentó al Señor y que empezó a ir que me invitó para la iglesia dentro de la cárcel, pues me estaba enseñando el ayuno. Y yo pues ayuné con él. Pero ayuné no como se ayunaba, como se supone, como después el Espíritu me ha dirigido a ayunar cuando ayuno. ¿Sabes? Que es en comunión con Dios, leyendo la palabra, en meditación todo el tiempo, ¿no? Yo estaba ayuno, era que yo no comía, pero me iba para la cancha, en la cárcel, a jugar baloncesto, porque no sabía. Pero aún así me mantenía en comunión, oraba, pero salía, pero no me apartaba con Dios, como hago ahora, cuando ayuno. ¿Y qué pasa? Que terminamos un ayuno, entregamos ese ayuno, y llegó la hora de cejarla, porque en Puerto Rico para aquel tiempo cejaban las cárceles, las celdas, a las 10:45 de la noche, y cuando nos cierran la celda, pues yo me acuerdo que eran dos celdas por cama. Para aquel tiempo, ahora dicen que hay más porque está sobrepoblado y hay hasta 3 por celda. Pero en aquel tiempo eran 2 por celda, la cama de abajo y la cama de arriba, pegada a la pared en una plancha de metal. Tú sabes cómo es. Yeah. Pues yo me tiro y oro, porque yo había cogido la costumbre de orar antes de acostarme. Pero en esa misma oración, acuérdate que te dije que había pasado un ayuno, tú sabes, ese mismo día había entregado un ayuno durante el día. Y estoy de rodillas orando, termina la oración, no pasa nada, me acuesto a dormir. Allá la policía controla las luces también y a cierto tiempo apagan las luces. Y yo me acuesto a dormir. Y cuando me acuesto a dormir, yo tenía la costumbre para aquel tiempo en la prisión porque la puerta de la cárcel tiene como una ventana de fiberglass por la que entra la luz. Entonces yo me viraba para la pared, así como durmiendo, me estuviera ahí durmiendo para la pared. Y me acuesto, no habían pasado de 5 minutos, tal vez 7 minutos, cuando había terminado de orar, y me acuesto en la pared. Ya estaba la puerta cerrada, ya estaban las luces apagadas. Yo me recuerdo como si fuera hoy que tenía un bonqui arriba, se llamaba Ricky. Y cuando me acuesto a dormir, no estoy dormido todavía, porque habían pasado, te dije, como 5 o 7 minutos. Y yo dentro de la celda oigo que alguien me hace pss, pss, así como ese mismo sonido que te estoy haciendo. Pss, pss. Y yo, aunque tenía los ojos cerrados, no estaba dormido, abrí los ojos, pero me quedé en la misma posición mirando para la pared. Y vuelve el sonido por segunda vez, me hace pss,
Pero te estoy hablando que la cama está ahí y por donde está ahí la luz, pues ahí está la puerta más o menos. Te estoy hablando, ¿sabes? Lo estoy oyendo bien cerca y dije, contra, esto es algo bien cerca. Yo sé que Ricky está durmiendo en la cama de arriba, en la litera de arriba. Yo sé que él no se ha bajado porque yo lo oigo cuando él se baja. Yo le dije, contra, aquí hay alguien en la celda. Pensé yo, abrí los ojos, pero tenía miedo. Me dio como por un momento sentí miedo. Sí. Y te estoy hablando de esto y ante la presencia de Jesús estoy, hermano, esto es un testimonio glorioso. Y cuando hice el intento de virarme, sentí una mano en mi espalda. Juan, chacho, fue una cosa, yo todavía me recuerdo y la gloria es de Jesús. Una mano, pero una mano tan fuerte como yo nunca en mi vida, hermano. Mi papá era un hombre de 6 pies, 1 pulgada, fisiculturista. Mi papá era un hombre fuerte y tenía una fuerza. Y yo he conocido hombres fuertes en la cárcel y en la calle. Pero yo en mi vida había sentido una fuerza tan grande en mi cuerpo que me tocara. Sí. Y me tocó, ¿sabes? Como que me puso la mano así para que yo no me pudiera virar. Ya en este momento estoy despierto totalmente. Y no me pude virar y yo me quedé así frisado. Y me dijo estas palabras que hasta el día de hoy me mueven mi corazón, me mueven mi espíritu. Me dijo, sí, hijo mío, yo te perdono. No. La gloria es de Jesús. Y pero perdona que te saltó una parte bien importante que siempre recalco en ese testimonio glorioso de lo que Dios hizo conmigo. A la misma vez que sentí es la mano más fuerte que en mi vida yo he sentido, fue el amor más grande con el que alguien ha tocado mi cuerpo. Ni aún mi amada esposa, ni aún mis hijos, nadie me ha tocado con el amor tan grande que me tocó esa mano en mi espalda, que me prohibió virarme. No puedo decir que vi a Jesús, no puedo decir que nada, pero sí te puedo decir que sentí esa mano que me detuvo cada mirada, oí el sonido de su llamado de atención y oí las palabras como te las estoy diciendo, sí, hijo mío, yo te perdono. Una vez terminó esa palabra, te perdono, en ese momento se fue la presión de mi mano, de mi espalda, de la mano, y me volteé y me encontré solo en la celda. Dije, wow, yo me estoy volviendo loco. Levanté al bonqui de arriba y le dije, oye, tú oíste la voz, tú oíste el sonido. Y él se levantó del miedo, ¿de qué tú hablas? Pero rápido como que el espíritu me dijo, oye, él no sabe, porque él no sabía de la iglesia, él no, era un delincuente igual que yo. Sí. Y yo dije, también, olvídate de eso, discúlpame. Y me tiré de rodillas y empecé a llorar y entonces fue que yo entendí que sí, de verdad, yo había sido perdonado con el momento que yo acepté al Señor. Y eso para mí cambió mi vida. Seguí una relación con él dentro de la prisión federal. Me dieron 10 años, pero de los 10 años yo vine a ser como 6 años solamente porque te reducen tiempo por buen comportamiento. Me pasaron por todas esas cárceles, todas esas penitenciarías en Estados Unidos. Cuando llegué a la prisión federal de Miami, allí fui bautizado en las aguas. En la cárcel federal me bauticé en las aguas, en la iglesia, y empecé a desarrollar una relación hermosa con el Señor. Seguía creciendo mi anhelo con el Señor, pero a la vez que seguía creciendo mi anhelo por el Señor y más me acercaba a Él, más se acercaba la fecha de mi salida, después de tantos años. Y entonces entró un miedo en mí, ¿sabes? ¡Wow! Ahora yo le sirvo a Dios, wow, ahora voy para la calle, wow, ahora hay enemigos míos todavía en la calle. Y fue un momento bien difícil de mi vida. Todavía mi papá y mi mamá estaban vivos, salí de la cárcel. Pero cometí un gran error, dejé de congregarme. Dejé de congregarme, para hacerte el cuento, el testimonio de algo más corto, porque no es un cuento. Esto es un testimonio de las grandezas de Cristo en la vida del ser humano. Me aparté de los momentos, no fue rápido, no fue un apartado que salía y al mes me había apartado, pero estuve como 4 o 5 años tal vez. Y poco a poco, slowly but surely, como dicen los americanos, Yeah. me aparté fue que volví a la droga. Y volví a la droga entonces ya conocía heroína en la cárcel. Y cuando salí a la calle, entonces había toda la heroína que yo quería, entonces había Acá en Puerto Rico todavía. Okay.
En sí, pues cuando me soltaron para Puerto Rico. They Mi papá took you back. yeah, Okay. they booked me a flight and they sent me free and said, listen, you gotta be in the airport this day. You gotta take that flight to Puerto Rico and Monday you gotta report to your probation office. Porque yo salí en probatoria federal. Y conocí la heroína y empecé al punto que por ahí no se van a ver, pero por ahí tú has visto las marcas de las agujas en mi cuerpo todavía, mira. Esas son agujas en mi cuerpo, en todos mis brazos. Yo pues, todavía Cristo ha borrado todo, pero ha dejado eso para que nunca me olvide dónde me sacó. Entonces de ahí murió mi papá de cáncer primero, en paz descanse. Como a los 13 años perdí a mi mamá con cáncer, que era con la que yo vivía. Entonces de ahí me vine para los Estados Unidos, para Orlando. Después tuve un problema en la casa de mi hermano, después me fui para las calles en Orlando sin conocer a nadie. Yo nunca había estado, pero en la cárcel, Yeah. y me fui deambulante en Orlando. Yo estuve deambulando en la calle en Orlando. Me metí en un hogar de rehabilitación ¿verdad? Porque yo sabía que tenía un problema. Aparte, en el hogar tenía un techo seguro, Sí. ¿sabes? En la calle yo estaba. And Orlando is rough too. Y Orlando right now is like Puerto Rico. This is extension from Puerto Rico. There's war on the street like Puerto Rico. They're crazy in Orlando now. ¿Y qué pasa? Entonces me fui por Orlando, me metí en un centro de rehabilitación y da la casualidad, porque las gloriosas maravillas de Jesús, Él camina Él obra por sendas misteriosas, dice su palabra, y en una venta, porque estaba en un hogar que era un tipo como de los hogares CREA en Puerto Rico, no sé si tú alguna vez has escuchado de eso. Son centros de rehabilitación que te llevan para la calle a vender bizcochos, y a vender flan, y a vender galletitas. Yeah, I didn't know that. Yeah, bro. That's cool. It's weird. Yeah. Y entonces en una venta de esas, conocí a Elsa, mi esposa hoy. O sea, ella estaba allá. Ella vivía en Orlando. Okay. Ella vivía en Orlando y estaba muy bien. Ella, tú sabes, trabajaba. Ella era cristiana. Ella era cristiana, ella se congregaba en una iglesia, pero ella también venía de un pasado, ¿sabes? Un poco difícil, porque ella tuvo problemas con el alcohol. Ella tiene un testimonio hermoso también, pero que ya había conocido al Señor, el Señor la había libertado del alcohol, se estaba congregando en una iglesia y la conocí. Y bueno, nos gustamos y empezamos, ¿verdad? Dios me bendiga, te amo, mi amor. Y nada, Dios obra de camino, como te dije, por caminos misteriosos, y la conocí hace ya 12 años, por la misericordia de Dios. Pero ahí ya yo estaba, acuérdate, de donde yo la conocí, estando en un centro de rehabilitación, ya yo estaba limpio. Pero cuando yo la conocí, le dije, mira, yo estoy en un centro de rehabilitación y yo te hablo claro, yo ahora mismo estoy limpio, porque yo le fui honesto, ella puede testificar de esto. Yo dije, pero yo soy un adicto. ¿Sabes? Tú me estás viendo gordito, me estás viendo bonito Pero ahora. ¿cómo ella te vio un poquito? ¿Todavía ella siguió hablando contigo Sí. o cogió mucho tiempo? No, porque yo fui atrevido y le pedí su número. No, como la segunda o tercera vez que fui, porque eran rutas, ellos te llevan por rutas, tú sabes, y te dejan por ahí y tú tienes que caminar por los negocios. Y ella es técnica de uñas, ella trabaja en un salón allá en Orlando, y yo entraba a ese salón, tú sabes, y ella, por hacerme el favor, pues me compraba siempre un flancito en 5 pesos. Y yo, mira, tengo flanes de coco, le gustaban los flanes de coco. Para buscarte el juego, Esa era la excusa, tal vez, esa era la excusa mía para ir a ver, no, yo entro ahí, le decía al muchacho, váyanse para otro, que yo entro a ese. Sí. Y nada, así como al mes le pedí su número de teléfono, estando en el hogar, porque ya llegué a un punto en el hogar, ya llevaba un tiempito y ya yo me hicieron director del hogar. ¿Sabes? Y yo tenía ruta, ya yo tenía celular, ya yo era el que manejaba la guagua. Tú sabes, ya yo había ido subiendo la gracia de Dios en el hombre. Sí. Porque aunque yo estaba apartado de Dios, el temor de Dios se había quedado en mi corazón y yo me he mantenido orándole al Señor y leyendo su palabra. Tú sabes, aunque no me estaba congregando, pues estaba en un centro de rehabilitación. Y ahí conocí a mi esposa Elsa, pero cuando la conocí, como te dije, estaba limpio, pero le hablé claro y dije, mira, yo soy un adicto a rehabilitación. Si tú quieres, ¿sabes? Cuando llegó el momento porque nos gustamos como hombre y mujer, pero ahí está el problema, ¿sabes? Yo no le iba a mentir, porque yo decía, no puedo mentirle porque... Yeah. Y si me escocoto, como decimos, y si me caigo de nuevo.
Y después ella decía, me engañaste. Y yo le hablé y ella me dijo, mira, yo tengo problemas, vamos a dar una oportunidad, qué sé yo, y empezamos una relación. Esa relación, tuvimos un año de novio, al año nos casamos, el mismo año que cumplimos nos casamos. Y nos casamos y yo estuve bien más o menos. Y en el momento que nos casamos, hermano, ahí se escocotó César. Ahí me escocoté de nuevo y empecé con un vicio de heroína, pero peor, porque la palabra establece, hermano, que es mejor no conocer a Dios que conocer y apartarse, porque dice que tu estado postero pasará a ser peor que el anterior. El conocer a Dios y apartarse fue uno de, ¿verdad?, de mis peores errores, pero yo no conocía eso todavía. Y después de muchos años me escocoté de nuevo. Después regresamos para Puerto Rico porque mi mamá murió y yo cogí una herencia de dinero y allá me metí. Juan, para hacerte el cuento algo corto, fue un infierno el que vivimos en Puerto Rico y mi amada esposa, Dios me la bendiga, se mantuvo al lado mío sabiendo que ella era un adicto, sabiendo que yo estaba a lo loco, que ella, tú sabes, para ese tiempo ella había perdido el trabajo y ella era la única que trabajaba, ya mantenía el hogar. Digo, yo a veces aportaba que me iba a robar, me iba a asaltar, iba a vender droga, lo que fuera, tú sabes. Pero, ¿sabes? No, ella, acuérdate, ella ya no tenía vicio, ella, tú sabes, Sí. era una mujer que tenía a Dios y sabía. Y así estuvimos como 5 años en Puerto Rico. Y yo tengo a mi hermano Emilio, que es el que tú conoces, de la congregación, como a los 5 años, que salió la última parte de la herencia de mi papá. Mi hermano Emilio me hace el acercamiento cuando fue a firmar los papeles. Me dice, mira César, él ya se había venido de New Jersey para acá, para Atlanta. Él trabaja con Delta y tiene un muy buen empleo hace 35 años, yo no sé cuánto. Y me dijo, mira, yo vivo en Atlanta, hermano. Y él me vio, él sabía, tú sabes, me dijo, te vas a morir. Porque yo cogí unos chavitos y me dijo, vente para Atlanta conmigo, ¿sabes? Allá tú sabes, allá vas a estar mejor. Sal de aquí, ¿sabes? Para que saliera de Puerto Rico. Eso van a cumplir 7 años ahora en septiembre de eso. Y hablé con Elsa, le dije, Elsa, y ella había estado orándole al Señor por eso. Y el momento que llegó la proposición de parte de Dios, pues ella me dijo, vámonos. Y yo, de verdad, y yo, pues vámonos. Y me vine para acá hace 7 años, para Atlanta. Y llegando aquí, porque es que esto es, te digo, mano, esto ha sido, yo estoy tratando de reducir el testimonio lo más que puedo por cuestiones de tiempo. Y llegando aquí no habían pasado 6 meses y ya estaba en la cárcel aquí porque me habían cogido los policías con droga, me confiscaron el carro, me dieron la pela, y caí de nuevo, porque llegué aquí, empecé de nuevo con la heroína, con la cocaína, y nada, pero lejos de saber estaba yo que ese sería mi último proceso difícil con la droga antes de que el Señor me rindiera. Entonces ahí llegué aquí a la cárcel de Georgia, en la cual hice casi un año y estando en la cárcel de Georgia, conocí un pastor Lorenzo Frometa, Dios me lo bendiga mucho, dominicano que iba a la cárcel. Y le conté de mi testimonio, me dijo, wow, muchacho, él me vio, aquí la policía me habían hinchado los ojos, pues aquí los policías, ¿verdad? Dios que me perdonen, pero son bastante racistas, tú sabes. Sí. Y verme un latino, indefenso, pues nada. Aparte, yo tengo razón también, ellos tienen razón, yo me fui a la fuga en el carro y después me paré, pero eso no es razón para darme una pela, pero así lo hicieron, pero nada. Entonces le hablé con el pastor porque yo tenía, acuérdate, nos llevamos un año que habíamos venido de Puerto Rico. Entonces yo tenía a mi esposa Elsa en un apartamento que habíamos cogido. El carro que teníamos lo había confiscado la policía, estaba a pie, en el apartamento sola. Ella había empezado a trabajar hacía como un mes. Hermano, y yo en la cárcel. Ella, yo no sé cómo la misericordia de Dios y el amor que Dios puso en su corazón por mí y el mismo que puso en mí por ella, como ella se mantuvo, yo no sé decirte, Juan, porque esa mujer ha aguantado, porque yo le robaba hasta a ella lo que ella trabajaba y yo ya cogía, la escondía donde la escondía, yo las encontraba.
A veces los ponía en la almohada, Juan, y yo metía la mano durmiendo y se los sacaba y me iba a meter en droga, los chavos de la renta, los chavos de la gasolina. A mí no me importaba, hermano. Yo lo que quería era morirme de un overdose ya. Y Dios en su misericordia pues no lo permitió. Estuvo un año, pero en ese año pues mi esposa consiguió a través del pastor Lorenzo una iglesia donde congregarse. Y yo me reconcilié con Dios en la cárcel por última vez, y ese fue el momento que yo le dije a Jesús, perdóname. Ese fue, yo se lo había dicho ya, yo me había arrepentido en ese tiempo, pero a ese tiempo añade los años después de eso que yo hice más barbaridades también, porque acuérdate, todo lo que yo sabía lo apliqué para sobrevivir, tú sabes. Y le dije, perdóname Jesús, tú sabes, nunca debía apartarme de ti, me rindo. ¿Sabes? Ese fue el momento que Dios me quebrantó de tal manera que yo dije, me rindo, no puedo más. Yo no voy a tomar decisiones, toma las decisiones tú por mí, toma las decisiones por mi casa. Yo te entrego mi vida, yo te entrego mi matrimonio, yo te entrego mis hijos, yo te entrego mi casa. Toma tu control porque yo no puedo, yo lo daño todo. Yo cuando creo que puedo, lo daño siempre, Padre. Y Dios me quebrantó en la cárcel. Y yo se lo decía a mi esposa, le decía, mami, ahora sí que esta es la última, pero bendita, ¿sabes? Ella estaba, pues, dudosa porque yo no la culpo. Entonces salí, y aquí que viene, pues, la última etapa en la que estamos del testimonio. Fue un testimonio glorioso, y yo voy a decir esto, para la gloria de Dios. Dios conoce mi corazón, Dios sabe que yo no quiero vanagloria, la gloria es total de Cristo Jesús. Yo estoy diciendo esto como parte de un testimonio glorioso de lo que Dios ha hecho en mi vida en tan corto tiempo. Te dije, les conté que yo era deambulante. Yo fui confinado por casi 20 años de mi vida. Más aún, acabando de llegar aquí, me cogí un caso aquí, estuve un año más, ¿sabes? Que yo con todo esto te estoy diciendo que yo, o sea, no tenía ningún tipo de crédito, yo no tenía nada. Un deambulante adicto a la heroína y la cocaína que se inyectaba eso a diario para vivir. Sin padre, sin madre, los hermanos, mi hermano molesto con toda la razón del mundo, porque mi hermano me dio contra, te traje para acá y, ¿sabes? Dejaste a tu dueña sola, aunque no vivía con ellos, los otros tenían apartamentos, pero eran los únicos que teníamos aquí. Y nada, cuento largo y testimonio largo, corto. Empecé a trabajar como a los 6 meses que salí de la cárcel. Como te dije, me reconcilié con el Señor, empecé a asistir a la iglesia, y te estoy hablando, Juan, que en un transcurso de 2 años y medio, Dios cambió mi vida de una manera que yo jamás imaginé. Me permitió comprar una casa, que es la que testifico. Nos permitió a mí y a mi esposa, pero se compró en mi nombre. El nombre de aquel adicto que nunca tuvo... Un adicto que nunca tuvo ningún tipo de crédito, que lo que supo fue meterse droga, nos consiguió la petición una casa a mi nombre, nos dio carro, nos saldó los carros. Y para añadir a esto, cuando llegó la pandemia hace 2 años, van 3 ya, ¿verdad? 3 años. 3 años, pues en el medio de la pandemia, en el momento más difícil que ha tenido la historia de la humanidad en cuanto a finanzas, por lo menos en Estados Unidos y en el mundo entero, que tú sabes que las finanzas cayeron al piso y todo el mundo estaba encerrado. En medio de la pandemia fue que Dios me dio la casa nueva, me dio carro nuevo. Y esto es material, esto no es importante, pero es Dios mostrándome su gracia y su favor y su misericordia, porque Él vio la intención de mi corazón, Él vio que era genuino el cambio, y porque a Él le plació hacerlo. Transformó mi vida de una manera tal que ya vamos a cumplir 6 años ahora, que ya lo último que me quedaba era el cigarrillo, me lo quitó hace como 2 años. No he tocado nada, nunca más, yo nunca bebí, nunca he tocado la droga. Ya llevo para 6 años que Dios transformó mi vida de una manera gloriosa, y ahora vivimos para testificar de las gloriosas maravillas de Dios, haciendo cumplir una palabra que quiero leer antes de terminar, ¿verdad? O seguir hablando si tú quieres, pero Dios me ha inquietado con esta palabra, porque en mí y en ti también, porque yo sé que tú tienes un testimonio hermoso también, se cumple esta palabra que Dios grabó en mi corazón, que está en 1 Corintios capítulo 1. Yo voy a leer del 25 al 31, que dice:
En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Oye esto ahora, sino de lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Qué te quiero decir con esto? Dios transformó mi vida y nos ha escogido, igual que te ha escogido a ti, para de lo vil, porque un día yo fui lo más vil que tuvo esta sociedad, un día yo fui lo más vil que tuvo Puerto Rico. Yo soy un hombre desechado. Oigan esto, hermanos, que van a ver esto en algún momento de sus vidas. Yo fui el hombre más desechado que tuvo Puerto Rico. A mí me desechó la sociedad. A mí me dieron a la edad de 20 años, 34 años de cárcel para que no saliera nunca más. Después yo brinqué por testimonio, yo hasta me morí en la cárcel. Esa parte no la conté, pero el Espíritu me lo trae, de un overdose en la cárcel en Puerto Rico, y me revivieron también en la cárcel. ¿Sabes? Yo se supone que no estoy aquí. Lo que te quiero decir con esto, yo fui lo más vil. Yo perdí a mi papá, yo perdí a mi mamá, y yo en droga. Cuando me murió mi papá, yo estuve en la cárcel, yo no pude ir a su entierro. Mi mamá se enfermó de cáncer, y en el momento que más me necesitaba, yo me cocoté con la droga y me dijo: hijo mío, ahora que más te necesito, te vuelves a la droga. ¿Sabes? Yo lo perdí todo, Juan, yo lo perdí todo. Yo era lo vil, yo era lo desechado, nadie quería saber de mí. Aún mi familia me daba la espalda con toda la razón del mundo. ¿Y qué pasó? La misericordia de Cristo me alcanzó y transformó mi vida. Yo lo que quiero es darte esperanza y decirte que Dios está en su trono, que el mismo Dios que cambió mi vida, el mismo Dios que redimió a su pueblo Israel, el mismo Dios que envió a Cristo a morir por mí y por ti, todavía está en su trono y todavía hace milagros, todavía transforma, todavía liberta. Y Él quiere cambiar tu vida, Él quiere cambiar la vida de tu hijo o de tu hermana o de tu hermano o del que sea. No pierdas la fe, mantente en firme, espera en Dios y Dios ha de hacer. Porque el mismo Dios que me transformó a mí ha transformado miles o millones de vidas en este tiempo y en tiempos anteriores. Y seguirá haciendo, te transformó a ti también, Juan. Y nada, ahora pues por la misericordia de Dios somos, ¿verdad? Siervos de Cristo, para la gloria de Dios, ¿verdad? Donde nos invita, llevamos nuestro testimonio, llevamos su palabra, y Dios puso en nuestros corazones un ministerio bien hermoso que nació en el corazón de Dios, se llama Fit One, que mi esposa y yo pues creamos aquí en Georgia, que es para ayudar a los deambulantes, a los adictos y a los confinados, donde un día estuvimos. Pues Dios nos ha llevado a ellos a decirle que todavía hay esperanza, que todavía hay un Dios que rescata, que restaura, que liberta, que transforma. Y es el Dios que tratamos de predicar, es el Dios que tratamos de exaltar, y no tan solo con palabras, sino con hechos, porque queremos mostrarle al mundo, ¿verdad? Que la mano de Dios no se ha cortado, que Dios sigue en su trono inconmovible, y a su derecha, a su diestra está Jesús, intercediendo por ti, intercediendo por mí. No pierdas esperanza, Dios puede hacerlo, Dios lo va a hacer. Y básicamente ese es el testimonio. Dejé muchas cosas, Juan, porque de verdad, ¿sabes? Son 54 años de vida, eso no podemos alcanzar en una hora ni en dos tal vez. Sí. Pero el punto es llevar, tú sabes, el testimonio de que yo fui lo vil, yo fui lo despreciado, yo fui lo que nadie quería. Yo fui lo que tal vez eres tú, que puedes ver esto en algún momento, que te sientas así, que tu familia te da la espalda. No los culpes a ellos tienen, ¿verdad?, una situación igual que la que tienes tú. Ellos son codependientes de tu adicción, ellos son codependientes de tu situación. Porque la familia llega un momento, Juan, que se convierte en codependiente. Yeah. They're codependent of us, you know? Yeah. So, we the ones sick, but they get sick too because of us. No they do drugs, no que ellos hagan droga o beban, pero Yeah.
nuestra condición le afecta a ellos, tú sabes. Y si tienes algún hijo o si tienes, no sé, lo que tengas, Dios sabe quién tú eres, espera en Dios, crea a Dios. Te voy a citar un verso bíblico que Dios trae a mi corazón. Dice la palabra en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabes? Mantén tu fe. No le creas lo que te dicen tus ojos, no le creas lo que tú veas. Ese nunca va a cambiar, ese no tiene oportunidad, ese nunca va a dejar la droga, ese nunca... No, 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 no. Los tiempos de Dios son perfectos. ¿Sabes? Los tiempos de Dios son perfectos y Dios lo va a hacer. Lo declaramos así, esa es la intención, ¿verdad? Yo te agradezco de verdad la invitación, Juan, porque de esto vivimos, para esto vivimos, para testificar de las gloriosas maravillas de Dios, que es un Dios real, que esto no es un Dios de cuentos, que esto no es un Dios de Biblia, sí, es el Dios de la Biblia, pero ese es el que te predicamos, ese es el que testificamos en estos momentos de nuestras vidas. Ya tenemos un poquito de edad, pero todavía seguimos haciendo, mientras Dios nos dé aliento de vida, seguiremos tratando de llevar el mensaje a los adictos primeramente, a los deambulantes, a los confinados, que fue donde un día yo estuve, a los alcohólicos también. Mi esposa fue alcohólica por más de 10 años de su vida y Dios la transformó también. ¿Sabes lo que te quiero decir con esto? Que para Dios no hay nada imposible. Y no tan solo el alcohol, también nos ha sanado de condiciones de salud. Para la gloria de Dios, hasta este momento que estoy testificando de su grandeza. Óyeme, yo me inyectaba con adictos que murieron de HIV, que cogieron un montón de enfermedades. Y mírame, yo por la misericordia de Dios, yo me he hecho exámenes. Para casarme me tuve que hacer exámenes y salió todo bien. ¿Sabes? Dios me guardó de una enfermedad terminal hasta este momento. No sé lo que pueda pasar mañana, pero yo confío en su gloria y en su palabra. Que su palabra dice en Isaías 53, versículo 5, que por sus llagas somos nosotros curados. Así que por sus llagas somos nosotros curados. ¿Sabes? Yo me recuerdo de eso porque cuando yo estaba en un paro de la niñez, yo sé versículos en español que yo no sé en inglés. Pero I just wanted to get on here and tell you, he had a tremendous story. Gracias, hermano Sasa. I thank you for your amazing story. But one thing that we like to tell you is that don't allow someone to tell you that you're not delivered. Yes. Because as you can see in his story, although he was saved, God delivered him. There was triggers along the way. Even though he had triggers, it doesn't mean he wasn't saved. It means that he didn't stir away from his triggers. But understand, it's never, the Bible talks about 1,000 times a man fall, 1,000 times he get back up. If you see it in the course of his story, he kept marching forward and getting closer to God and meeting God where he's at. God met him where he was at. A lot of times we say that we found God in jail, but the truth be told, I used to always say he find us in jail because we was the one doing the running. So I just want to encourage you guys, if you want to know if you're delivered today, think about your next move. If you continue, because triggers will always happen as long as you have this flesh, right? Yes. But you got to understand this part. It's what you do next determines on your deliverance. So I just want to encourage you guys, and I'm going to have our brother right now take us out in prayer. Yeah, before we finish, I'm sorry, I need to tell this to you guys. Because I was that person one day that I said, one day when I get ready, I go to Jesus. Don't do that. You're never going to be ready, brother or sister. You're never going to be ready. He's waiting for you as you are right now. Run to him right now. Run to him. Don't wait until, I'm a sinner. We all are. Yeah. You know, because that's the evil lie. No, worthy of Jesus. Yeah. Forget about that. He come for sick. Él vino para los enfermos. Él vino para los que necesitan. Tú lo necesitas ahora. Corre a Cristo como tú estás. Dile que te transforme, dile que te cambie, dile que tú no puedes. Ríndete a sus pies. Yo te garantizo que Él va a hacer la obra como la hizo en mí, lo dice mi hermano Juan. Gracias, Juan, un placer, brother, Dios te bendiga. ¿Qué has sacado eso todo en la oración ahora? Sí, yo voy a hacer una oración para despedir, ¿verdad? Este espacio, pero la voy a hacer en español. Dios que me perdone, es el mismo Dios, pero en inglés, como dije, no es muy fluido, así que quiero orar
Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Cristo Redentor, Señor, por la obra gloriosa. Primeramente que has hecho mi hermano Juan. Gracias por este instrumento, Padre, de tu obra y de tu gracia, Señor. Gracias por la obra que sigue haciendo en mi vida, y no tan solo en la mía, en la de mi esposa, nuestros hijos, nuestra casa, y en todos aquellos adictos, confinados, deambulantes, asesinos, todo que tú has transformado en el transcurso de esa obra gloriosa que tú hiciste en esa cruz, Padre. Yo te imploro, Padre, que seas tú ministrándole, Padre, a través de este testimonio, Padre, a estos hermanos que están en necesidad, que todavía no creen, Padre, que tú puedes hacer la obra como un día yo no creía, Padre. Hazles entender a ellos, como me hiciste entender a mí, que tu brazo no se ha cortado, Padre, que tus brazos siguen extendidos, que la gracia está vigente, que tú vas a hacer la obra, y enséñales a ellos y enséñanos a nosotros a seguir esperando en ti, Padre. Y si de alguna manera te hubiéramos ofendido, hubiéramos pecado contra ti, Padre, te imploro, Señor amado, por la sangre de Jesús, que nos perdone, Señor. Todo esto lo pedimos en nombre de tu amado Cristo. Amén. Amén.